Primero vamos a ver que el ciclo cardíaco inicia con la despolación de la membrana, lo que ocasiona que la liberación de los apertura de canales de calcio dependiente de voltaje y sodio. Y por lo tanto, en cada ciclo cardíaco va a entrar al miocito calcio y sodio. Esto va a ocasionar la apertura de calcio del retículo plasmático del miocito por el receptor de readorina. Y como podemos ver aquí, el calcio está pasando acá. Luego este calcio interacciona con la troponina C, que luego va a interaccionar con los miofilamentos, que son la actina y miosina, lograr un acortamiento de la sarcómera, haciendo la contracción. Después de hacer la contracción, va a liberar el calcio. Y este calcio, el citosólico 80% regresa al retículo sarcoplasmático por esta bomba, que es el retículo plasmático calcio de ATPase. Y el resto se elimina del miocito uno por la bomba calcio ATPasa y otro por el intercambiador calcio y sodio. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de los digitálicos? Inhiben la sodio-potasio ATPasa de los seres miocardiales, como podemos ver aquí. Esto lo inhibe. ¿Y qué ocasiona con esta inhibición? Que ya no se puede expulsar el sodio y el potasio está afuera nomás. Y ya cuando aumenta la gradiente de concentración en el miocito de sodio, entonces ya inhibe esta bomba, este intercambiador de sodio, de calcio y sodio. Entonces, ¿qué ocasiona? Que incremente la concentración de calcio en el miocito. ¿Y qué ocasiona el aumento de calcio en el miocito? Un resaltador. Bueno, vemos que el gasto cardíaco es igual a... La delegada, ¿dónde está? Dale pues, hija, el puntero láser. No me quedo. Hasta que vayan a sacar ustedes, nosotros recuerdan todo lo que es los ciclos, el ciclo de la despolarización, ¿no? Primero que había sodio, después potasio. Potasio, después Calcio. Después Potasio. Y después Sodio y potasio. Eso es lo que va a inhibir ¿Cuál? así, hermano, si no te voy a quitar el show. El gasto cardíaco, como ya hemos visto que es igual a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. A ver, un ratito, a ver, ese doctor, ¿quién es ese doctor? Doctor, ¿está usted mal? Don hermano, si quieres dormir afuera, te ir a dormir. Este no es salón de dormir, hermano. Por favor, ¿vas a hacer clases? Ya, hermano, está bien. No estoy asado, sino que respeto, guarda respeto a su compañero, atiéndale. Porque si no, en ese caso, a las 3 del punto me voy a cerrar la puerta y donde me dice que entre, ¿no? ¿Sí o no? Pero no hemos hecho eso. Ya, sigue, hermano. Ya, bueno. Como ya hemos explicado ya que aumenta el calcio que está en el miocito. ¿Y qué ocasiona el aumento del calcio? Aumenta la contracción. ¿Y qué ocasiona un aumento de la contracción? Aumenta aumenta el volumen sistólico, es el volumen que expulsa el corazón cuando hace sístole, hace contracción. Y aumenta la contracción lo que ocasiona que hay mayor volumen sistólico. ¿Y qué ocasiona con aumenta? Aumenta el mayor gasto cardíaco. Y bueno, así podemos tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Es decir, doctor? Ya, miren amigos, así al toque, para que ustedes entiendan bien en claro. Está bien lo que está diciendo su compañero y me está gustando su expresión. ¿Cómo estás temblando, no? No olviden mi carro. Pasó. ¿Se acuerdan, no es cierto? Miren, el ciclo cardíaco, ¿cierto? ¿Qué cosa era acá? Sodio. Después, ¿qué había? Potasio. Después, calcio. Después, potasio. Y después, ATPase. ¿Cierto? Ese era el ciclo cardíaco. Si esto saben, van a saber antiarrítmicos. Si eso saben, van a saber digitálicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, yo tengo un paciente, por ejemplo, presión arterial 90, 40 y frecuencia cardíaca de 80, por ejemplo. Ya, acá le vamos a bajar más, ya, 70, 40. ¿Qué hacen ustedes? ¿Está en shock o no? Sí, está en shock, ¿cierto? Este paciente está mal, ¿cierto o no? Entonces, normalmente nosotros, ¿qué hacemos?
¿Cómo podrías elevar la presión eso? Usas vasopresores, ¿no es cierto? Eso hemos aprendido. Usamos catecolaminas, ¿cierto? Ya. Usamos catecolaminas, le ponemos catecolaminas y se eleva la presión. Pues puede elevar la presión, ¿cierto? Sí. Pero ¿saben qué? Ustedes le están poniendo noradrenalina a este paciente y sigue con 70-40 de presión y frecuencia cardíaca de 140. Sigue. ¿Qué hace? Está frito, ¿no es cierto? Sí. O sea, que ya le he puesto lo que yo sé, pero no eleva la presión. ¿Y eso por qué es? Ya, espérense, vamos a borrar esta cosa. Ya, entonces, pónganse que ustedes ya, le han puesto noradrenalina y la presión suba a 140. ¿Ha respondido o no ha respondido? No. Ah, sí. Sí, ¿no es cierto? Ha respondido. Ha respondido. Pero ¿a costa de qué está respondiendo este paciente con noradrenalina? Frecuencia cardíaca. A costa de esto, señor. De que está aumentando la frecuencia cardíaca, y si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que va a aumentar? El consumo de oxígeno. Aumenta el consumo de oxígeno. No es CO2, es consumo. Consumo de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese mecanismo por el cual está trabajando la arteria con el corazón más rápido y está elevando la presión, está haciendo que consuma más oxígeno. Pero esto es un paciente hospitalizado, pues en la UCI. No pasa nada, porque el paciente, ¿cómo está? Está tirado en la cama, muchos de ellos están con su tubo, ¿cierto? No va a pasar nada. Porque incluso yo le puedo calcular acá la frecuencia esperada máxima, ¿se acuerdan de lo que les he enseñado? Pero ¿qué pasa si a este paciente, a este mismo paciente, en la realidad, le digo, ¿sabes qué? Anda, persigue, no sé, pues, anda, corre. O sube a saxofón. ¿Qué va a pasar? ¿Se muere, sí o no? Se va a morir. La verdad es que se va a morir. En la subida nomás que esté haciendo, en uno de ellos, ¡pum! ¡Ay, taquicardia! Ya no puedo, me duele el pecho, me está palpitando. Va a empezar a decir eso. Entonces, estos medicamentos que su compañero va a exponer son maravillosos, maravillosos. Y por eso es que la digital, ¿hace cuántos años se ha descubierto la digital? Hace 200 años. ¿Están escuchando? Es un medicamento tan antiguo que no tiene reemplazo hasta ahora. Es una cosa increíble. ¿Y por qué? ¿Por qué, doctor, eso pasa? Solo son 3 medicamentos que pueden hacer eso. Uno, el gluconato de calcio. Y les voy a decir qué cosa hace, pues, ¿no? El gluconato de calcio. ¿Qué hace el gluconato de calcio? Aumenta la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, pero sin aumentar el consumo de oxígeno. ¿Estamos? O sea, yo le puedo dar a un paciente gluconato de calcio, ese pata va a ir y va a correr tranquilo. ¿Por qué? Porque no le eleva la frecuencia. O sea, a este paciente le puedo dar gluconato de calcio y va a mejorar la presión. Pero sin aumentar la frecuencia cardíaca, sin aumentar el consumo de oxígeno. Ese es el primer medicamento que se usó para eso. El gluconato de calcio, el miserable gluconato de calcio, ustedes lo ven en todo sitio, tirado en el piso, lo pisan, lo patean. Ese miserable medicamento es el que hace eso. Si ustedes tienen un paciente que no tiene buena fuerza de contracción, ¿qué le van a dar? Gluconato de calcio. ¿Cuánto cuesta? 10 céntimos. Ya. 2. ¿Cuál es la condición para que use eso? ¿Qué No, tal? que no haga intoxicación nomás por calcio, ¿no? Porque puede hacer hipercalcemia, ¿cierto? Y ahí sí la van a ver difícil, ¿ya? El segundo medicamento son los digitánicos. Lo que está exponiendo su compañero, maravilloso. Porque a través de inhibir esa bomba, ¿quién es el que saca acá potasio? ¿Quién es el que saca acá el potasio? Intercambia 3 sodios por una molécula de potasio. Eso es lo que hace. ¿Para qué? Hay tanto positivo dentro de la célula que tiene que hacer sacar el sodio. Para compensar eso. ¿Estamos de acuerdo? Esa bomba es la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Quién inhibe eso? El digital. Y de esa forma, ¿qué hace? ¿Qué creen que hace, chicos? Prolonga el periodo refractario absoluto. O sea, lo prolonga. Esta curva lo que debería ser así, con esta sustancia, ¿qué hace? Un poquito más allá lo lleva,
Y eso hace. ¿Y qué ha ganado con esto? Ha ganado tiempo. Ha ganado tiempo. ¿Y con eso qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca. Este señor, este digitálico, disminuye la frecuencia cardíaca. Prolonga el periodo absoluto, el periodo refractario absoluto. Y además, para complementar, aumenta la fuerza de contracción. Mejora la fuerza de contracción del corazón. Una maravilla. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen que consumir digital. ¿Estamos? Pero cuidado con lo que les he dicho. Esto, si una persona tiene 50 de frecuencia, ¿cuánto lo va a llevar? A 41, 42. Si una persona tiene 70, lo va a llevar a 60. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta nada más eso, la frecuencia cardíaca para iniciar digital. Pero esto que genera esto, también es responsable de sus efectos colaterales. ¿Por qué? Porque como está, si esto se prolonga mucho, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el corazón? Sí, puede tener. ¿Qué va a pasar? No se va a poder volver a continuar. No va a volver a continuar. Va a ocasionar unas salidas espontáneas de calcio, va a hacer una despolarización. Eso, ahí está, yo sí te entiendo, yo sé lo que me estás diciendo. Dime tú. No, No quiero. ¿Pero para qué hablas, pues entonces? Doctor. No te asustes, yo trato de. ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar? No. Vamos, dime, señorita, dime. La madre, ¿no? La madre. No sé, genera un bloqueo cardíaco. Ahí está, más o menos está por ahí, ¿no es cierto? Una cosa. Yo les he dicho, ¿qué cosa? Que en el corazón, ¿qué cosa? Tenemos un sincicio, ¿no es cierto? Que tiene, cada zona del corazón puede disparar el impulso cardíaco a una determinada frecuencia, ¿cierto? El nódulo sino-auricular, ¿a cuánto dispara, hemos dicho? 50, 60, ¿cierto? De ahí va hacia dónde? A las de His. Este dispara de 40 a 55, ¿no es cierto? De 40, este está a 60, ¿no? Por minuto, por minuto. Entonces, y de acá van las fibras de Purkinje, ¿cierto o no? Ahí lo que nosotros llamamos rama derecha, rama izquierda, bloqueo rama derecha, pues van a cruzar acá la cabeza, pero es tan sencillo. Es muy sencillo, ustedes estudian fisiología. Entonces, si yo prolongo esto, y yo les he dicho, ¿no es cierto? Ya, mi frecuencia, por ejemplo, es a 50, ¿estamos? ¿Estamos de acuerdo? Es a 50 por minuto. Entonces, cuando yo, a esta distancia, ¿no es cierto? A esta distancia, pero si yo estoy prolongando este periodo absoluto y estoy haciendo esto, ¿a cuánto va a bajar mi frecuencia cardíaca? 40. Sí. Ya, 40, ponte. Si es 40 por minuto, ¿quién va a empezar a disparar la frecuencia cardíaca? El ASTG. ¿No es cierto? O sea, no, está en 40 acá. Cuando este señor detecta eso, a este nódulo auricular le va a decir, oye, ¿sabes qué? Manda impulsos. ¿Y eso qué le va a predisponer? Arritmia del corazón. La intoxicación, por eso, por digitálicos, ¿cuál es la mayor complicación? Las arritmias. Y es más, es tan característico que tiene su onda delta, así. Cuando ustedes van a ver una vez van a ver intoxicación por digitálicos, nunca más se van a olvidar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Y cuál es el tercero? Que no le voy a quitar el show, es el levosimendan. El levosimendan. Todo esto es tratamiento ¿para qué? Para la insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Ahora, la insuficiencia cardíaca, chicos, es un mundo. Yo les podría hablar de insuficiencia cardíaca un mes. No porque sepa mucho, sino porque todos los días veo viejitos en la UCI. Y eso me ha obligado a estudiar, a leer. Porque todavía tienes que clasificar la insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, qué tipo de insuficiencia, si es por transmisión, si es por músculo, si es por calcio. O sea, tienes que hacer una serie de cosas. A ustedes se les enseña solo la puntita nomás del iceberg. Levosimendan. ¿Qué hace el levosimendan? ¿Con qué función del músculo? Calcio. Ahí está el calcio, ahí está el calcio. ¿Qué hace el levosimendan? Y de los canales de calcio. Sensibiliza a la troponina o la tropomiosina al calcio. Eso es lo único que hace. No aumenta el consumo de oxígeno, no hace nada. Ya no tengo que decir. Ahora sí.
Se apagó. No, está bien. Siguiente, doctor. Sí, papá, sí. ¿No? A ver, repásale lo que les has dicho ahí, Gerardo. Bueno, para resumir, ya bueno, saben que la mecanismo de acción es inhibición del sodio, potasio, TPasa de las células miocárdicas. Esto ocasiona que incremente el calcio intracelular del miocito y inhibe o reduce la eficiencia de la bomba intercambiador de sodio y de calcio y sodio. Y eso lo que ocasiona que haya mayor contractibilidad del miocito, lo que ocasiona mayor volumen sistólico y por el siguiente mayor gasto cardíaco. Bueno, aquí podemos ver una diferencia entre digoxina y digitoxina. Bueno, en la estructura química de la digoxina podemos ver que contiene un grupo oxidado adicional de carbono número 12, que podemos ver aquí, y en la digitoxina carece de este grupo hidroxilo. En las absorción intestinales de la digoxina es de 60 a 80, la digitoxina es de 90 a 100, la inicio de acción es más rápida es la digoxina, de 30 minutos a 2 horas, más lento es la digitoxina de 4 a 6, la vida media, la digoxina es más corta, dura un día y medio, más larga la digitoxina que dura hasta 7 días. La eliminación, esto puede ser el único beneficioso de la digitoxina porque la eliminación es renal, principalmente la digoxina, y la digitoxina es hepática. O sea, cuando hay una insuficiencia renal, se requiere un ajuste de dosis en la digoxina y no se ajusta de dosis en la digitoxina. En la dosis terapéutica, la digitoxina es menos de 0,725 a 0,25 miligramos día y la digitoxina es de 0,05 a 1 miligramo día. Y bueno, para tener dosis terapéuticas en niveles traumáticos, la digoxina, esto no tiene que pasar, tiene un rango terapéutico muy estrecho la digoxina de 0,5 a 0,8. Si pasa de 1,5 ya es toxicidad. Y la digitoxina es de 10 a 25 nanogramos por miligramo. El uso actual, la digoxina es más usado, es más comúnmente utilizada y es el único que se utiliza en Estados Unidos. Y bueno, la digitoxina es de uso limitado y especialmente en países desarrollados. ¿Sí, doctor? Muy bien. Nosotros tenemos además en el seguro, gracias a Dios, tenemos el anatoxino C. O sea, para que la digoxina empiece a trabajar, ustedes tienen que hacer una impregnación de la digoxina. O sea, hay la forma rápida y la forma lenta. Igual que la warfarina, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? En el caso de la digoxina, lo que se tiene que hacer es darle, ¿no? Las pastillas vienen de 0.25 miligramos, se le da una pastilla cada día. Y a partir del cuarto, quinto día, recién empiezan a ver el efecto. Pero si uno quiere un efecto rapidísimo, tiene que usar una administración endovenosa. Y el único que viene por vía endovenosa es el anatóxino C. ¿Ya? El anatóxino C se le da 2 miligramos, 1 o 2 miligramos cada 12 horas, y al segundo día ya está trabajando la digoxina. Así de rápido. Entonces, para eso nos sirve a nosotros el anatóxino C. ¿Ya? Bueno, en la farmacocoordinada podemos ver que ejercen efectos inotrópicos positivos y estos ya podemos verlo con el aumento de la concentración de calcio intracelular y esto se usa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y en parte también este inotrópico positivo, efecto inotrópico positivo es también parte de la toxicidad de los metálicos. Podemos ver efectos cardíacos, unos son efectos mecánicos, estos ya los he mencionado, es cuando hay un aumento de la concentración de sodio intracelular por inhibición de la bomba de sodio TPasa y también del aumento de sodio intracelular por disminución de la bomba de intercambio de sodio y calcio. ¿Sí, doctor? En los efectos eléctricos tenemos que, en las propiedades eléctricas de la digoxina, tenemos que en el nodo sinusal tenemos un efecto de dos terapeutas que disminuye el ritmo y efectos tóxicos también disminuyen el ritmo. Ya en músculo atrial disminuye el periodo refractario, como el doctor nos ha mencionado aquí, que disminuye el periodo
Sí, disminuye el periodo refractario. Y en efectos de dosis tóxica, disminuye también, produce arritmias. El nódulo auriculoventricular disminuye la velocidad de conducción. Eso se hace por el aumento del tono simpático mimético, por actividad vasovagal, vasodinética, porque les voy a explicar por qué reduce la velocidad de conducción, de conducción eléctrica. Vemos que cuando se bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa, o sea que aumenta la actividad esto ocasiona que aumente la actividad del nervio vago, que ocasiona que esto ocasiona que haya mayor proliferación de liberación de acetilcolina, y esas acetitonas se unen a los receptores muscarínicos, y esto ocasiona que hay disminución de la velocidad de conducción nerviosa, aumento del periodo refractarios, en el nódulo auriculoventricular, y esto ocasiona que disminuya las frecuencias ventriculares por fibrilación auricular. En efectos dosis tóxicas, aumenta el periodo refractario y produce arritmias. En el electrocardiograma podemos ver que en dos terapeutas aumenta el intervalo PR, disminuye el intervalo QT, o sea que aumenta la despolarización, y en efecto en dosis tóxicas podemos que produce taquicardia, fibrilación, detención en dosis extremadamente altas. Siguiente, doctor. Ya. Entonces, miren, las dos funciones más importantes de los digitálicos es inotrópico positivo, ¿cierto? Aumenta la fuerza de contracción del corazón, y el otro es disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Vamos? Después, ¿qué más? Acá tienes que diferenciar bien, Kevin, mira. Acá te está diciendo que efecto en el músculo arterial. ¿Ya? En el músculo arterial, pero acá está en el nódulo auriculoventricular. Ahí aumenta el periodo refractario. ¿Vamos? En el músculo no, ahí disminuye el periodo refractario, por eso aumenta la fuerza de contracción. ¿Estamos? Y uno de los efectos más frecuentes es la producción de arritmias cardíacas. ¿Estamos? La más frecuente es la taquicardia supraventricular. Hay una taquicardia supraventricular especialmente diseñada para la intoxicación por digitálicos. Ya. Sigue, hermano. Otros efectos aparte de los cardíacos podemos ver el tracto intestinal, el sitio más común de toxicidad por los digitálicos. Y también tenemos efectos en el sistema nervioso central, que es la estimulación secretamente vagal y quimioreceptores. Bueno, tenemos interacciones con el potasio, calcio y magnesio. La hipocalcemia reduce la repolarización de las corrientes de potasio, lo que consecuencia es aumento de la despolarización diastólica espontánea y el aumento y la automatización. Y la hipercalcemia y la hipomagnesemia favorecen la sobrecarga del retículo plasmático de calcio y los eventos espontáneos de liberación de calcio. Eso lo explicaré mejor después. Porque eso es importante, ¿no? O sea, para que tú des digitálicos a un paciente, lo primero que debes mirar es el potasio. ¿Cierto? Sí. Porque si el potasio está bajo, primero tienes que corregir el potasio. Vamos a hacer. Bueno, en usos clínicos vemos que está indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, pero principalmente es por la insuficiencia cardíaca. La fibrilación auricular es una indicación ya indirecta que se produce. Por lo general se administra cuando hay una insuficiencia cardíaca los diuréticos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esos son los de primera elección. Pero si no logra controlar estos síntomas, ya se puede administrar los digitálicos. Bueno, la dioxina es el elegible en su mayoría de los casos, y primero cuando hay síntomas de la carga es lenta, de 0,125 a 0,25 miligramos es más segura, y ya bueno, para hacer un efecto más rápido se hace 0,5 a 0,75 miligramos cada 8 horas para unas 3 dosis seguidas de una dosis de mantenimiento de 0,5. Y otros usos de los digitálicos es un útil de tratamiento de arritmias auriculares debido a los efectos parasimpático-miméticos, o sea que cuando aumentan el tono parasimpático-mimético, este es efecto
efecto vasomimético, cuando lo que ocasiona la disminución de la conducción nerviosa en el nódulo auriculoventricular. O sea, es útil para el TEA auricular y las fibrilaciones. También se utiliza como control de taquicardia paroxística auricular y la taquicardia nodal auricular. La digoxina está específicamente contraindicada en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White más fibrilación auricular. ¿Qué es el síndrome Wolff-Parkinson-White? Bueno, en simples, para el síndrome Wolff-Parkinson es la adición de una vía accesoria que conecta la aurícula con el ventrículo totalmente alejado del nódulo auriculoventricular. O sea, cuando hay una fibrilación auricular, la conducción nerviosa desordenada pasa por el nódulo auriculoventricular y también por esa vía accesoria. Entonces, ¿qué ocasiona cuando le doy digitálicos? Como he dicho que en el nódulo auriculoventricular disminuye la velocidad de conducción nerviosa, disminuye la conducción, entonces ¿dónde va a ir la conducción nerviosa? Por el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y eso va a ocasionar ya haya fibrilación auricular por taquicardia ventricular. Por eso está contraindicado, ¿cierto? Los efectos adversos, debido a su bajo índice terapéutico, es debido a su bajo índice terapéutico. Bueno, los efectos más adversos, más frecuentes y más graves son las arritmias. En la sobredosis de los glúcidos cardíacos, los pacientes presentan 90% arritmias, síntomas gastrointestinales un 55% y síntomas neurotóxicos un 12%. La intoxicación por digitálicos puede causar prácticamente cualquier arritmia. Ciertos tipos de arritmias son característicos. La más clásica es la taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular. Tenemos arritmias bigémino-ventricular, taquicardia ventricular bidireccional, es raro. La taquicardia de unión auricular y varios grados de bloqueo auriculoventricular. También se observa la hipercalemia grave. Otros efectos en los gastrointestinales tenemos que la anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Los efectos del sistema nervioso central son menos frecuentes, se observan desorientación, alucinaciones, especialmente en ancianos y trastornos visuales, con percepción alterada en color y en coronas. Un dato adicional podemos ver que se dice que el pintor Van Gogh podría haber tenido intoxicación por digitálicos para la hora de realizar sus pinturas. Ahí es una tesis. En la terapia se debe brindar atención general. Primero, es el cese de medicación normalmente suficiente como terapia de toxicidad. Otro es la atropina, es en 0,5 miligramos por vía intravenosa, es efectivo para la bradicardia y en bloqueos auriculoventriculares. Si no tiene éxito, ya es necesario usar maracapastagral y la infusión de potasio. ¿Por qué tenemos que infundir potasio? Vemos que, recuerdan el mecanismo de acción en la bomba, la inhibición del digitálicos en la bomba sodio-potasio ATPasa. Si hay hipopotasemia, o sea que el nivel sérico de potasio está bajo en la sangre, no compite con la digoxina en esa bomba. O sea que la infusión que si hay hipopotasemia va a hacer que la inhibición sea más potente, o sea, va a aumentar la potencia de los digitálicos. Y eso ocasiona, sabemos que arritmias. Entonces tenemos que una infusión de potasio, potasio 40 miligramos de 40 a 60 milimoles decilitros, podemos ver tratamiento de arritmias ventriculares, taquicardias, en hipocalcemia y obviamente que el alto potasio puede agravar los defectos en la conducción auriculoventricular. Y bueno, aquí tenemos la terapia, es la anticuerpo digoxina, que puede tener otro nombre de Digivin o Digifan, se une a la digoxina en sangre y ayuda a neutralizar su efecto tóxico. ¿Sí, doctor? Ese es el antídoto de la digoxina, que ha dicho nuestro compañero. ¿Ya? El anticuerpo, antifaf, ¿cierto? ¿No? Anti-FAB, ¿no? Ese es el antídoto de la digoxina. La intoxicación digitálica se tiene que... Siguiente otra clasificación de levosimendan es la sensibilidad, son sensibilizadores de calcio. El mecanismo de acción, a diferencia de lo que hemos hablado ya de los
digitálicos, que es la inhibición de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Estos no inhiben nada, ellos no inhiben, ellos sensibilizan, el levosimendan se une a la troponina C, haciendo que sea más potente su actividad de contracción al unirse a los miofilamentos de la actina y miosina. Y esto ocasiona que, a diferencia de los digitálicos que aumentan la concentración de calcio a nivel intracelular, los levosimendan no aumentan los niveles de calcio, pero sí aumenta la sensibilidad uniéndose a la troponina C en los miofilamentos delgados de actina y miosina para producir la contracción. Bueno, su acción terapéutica es a corto plazo en insuficiencia cardíaca aguda descompensada, no está en los Estados Unidos, pero sí en Suiza, y el efecto adverso es el efecto lusotrópico negativo. ¿Qué significa el efecto lusotrópico negativo? El efecto lusotrópico significa la relajación después de una contracción. O sea que al sensibilizar la troponina C con el levosimendan, evita que después de hacer la contracción, obviamente viene la liberación de calcio, pero al sensibilizarlo, esto evita que se libere calcio y prolongue la contracción, y bueno, eso causa disminución reducida del calcio de los miofilamentos, y eso prolonga la relajación. Levosimendan, entonces, mecanismo es sensibilizador de calcio sobre la troponina C, ¿ya? ¿Cuál es su acción terapéutica? Se produce aumento de la fuerza de contracción del corazón. Su efecto colateral más frecuente es la vasodilatación que produce posinfusión. ¿Ya? Entonces, para dar levosimendan, el paciente tiene que estar con presión normal o hipertenso. No pueden dar en paciente hipotenso. O sea, si un paciente está en shock, en insuficiencia cardíaca, ustedes le dan levosimendan, lo van a matar. ¿A quiénes se les da levosimendan? A aquellos pacientes que están con presión normal o compensada con vasopresores. ¿Ya? Con vasopresores. Entonces, es un buen medicamento el levosimendan. Muy buen medicamento. Más o menos estará unos 1000 soles cada frasco. Y una persona adulta necesita 2,5 frascos más o menos. 2 frascos que le pongo. A este medicamento también le llaman la gasolina de los abuelitos. ¿Ya? Así como al grifo van a tomar los carros combustible, igualito los abuelitos vienen cada mes a hacerse su infusión de levosimendan. Les dura un mes tan felices, corriendo, subiendo gradas, bajando gradas, hacen de todo. Y después se les acaba el mes y empieza otra vez la insuficiencia cardíaca. Y otra vez tienen que venir a tomar su medicamento. Levosimendan no es adictivo, por si acaso, no es adictivo. Quiere bien. Muy bien. Ya, amigos. ¿Han entendido más o menos? Sí. Ya, amigo, ahora sí. Esto tiene. ¿Y a quién sigue? Acá está mi lista. Farmacología de los antiagregantes plaquetarios y antipirideiros, ¿no? No estás, ciérrame. Escape.
pasen, ¿dónde están los chicos? Sí, sí. Todo el grupo donde se lo pasen, todo el grupo. La calificación es grupal, próximo semestre va a ser individual. No. Cámara. Muy bien, doctores, muy bien. A ver, Sale. más o menos, ¿no? Él sí está haciendo bien retrato, ¿no? Pero ya no. El de la camiseta. Ah, no. Oye, es mío, ¿qué hago? Muy bien, 10 minutos, ¿ya? Presentación. Ya, sigue nomás. Doctor y compañeros, tengan una buena tarde. El día de hoy vamos a tocar los temas antiagregantes plaquetarios y antitiroideos. Empezaremos con lo que son antiagregantes plaquetarios. Para hablar sobre antiagregantes plaquetarios es necesario conocer un poco sobre la fisiología de lo que es la agregación plaquetaria. Esto con el fin de conocer las diferentes dianas que estos medicamentos vayan a tomar para cumplir su función. Lo que sabemos sobre la agregación plaquetaria es básicamente es el tapón hemostático inicial. Básicamente lo que nos va a generar el coágulo blando en los sitios de lesión vascular. Ahora, datos importantes para este tema que necesitamos conocer sobre las plaquetas, básicamente su tiempo de vida, 7 a 10 días, que son anucleadas, es muy importante. Y los diferentes gránulos que vaya a tener para la segregación de distintos agentes que le permiten cumplir lo que es la función plaquetaria. Hay que tomar en cuenta que para la función plaquetaria hay distintos agentes, ya sean generados por las propias plaquetas o sean generados fuera de estas. Tomaremos en cuenta a los que fueron generados fuera de la plaqueta, como la trombina y la prostaciclina, y los que son generados dentro de las plaquetas, podríamos tomar al ADP, al tromboxano A2, al AMP cíclico, GMP cíclico, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo se da este proceso? Una vez que se da la lesión de la placa, el primer proceso se da gracias al factor de von Willebrand. ¿Qué sucede? Este factor de von Willebrand genera un tipo de mecanismo entre la plaqueta y el vaso circundante. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Gracias a sus diferentes dominios, logra unirse a la plaqueta, su dominio A1, y permite el inicio de lo que es el proceso de activación y agregación plaquetaria. Entonces, a este paso, obviamente junto con el colágeno, se liberan los diferentes activadores de la agregación plaquetaria. Tomemos en cuenta que es el ADP y el tromboxano A2. Y bueno, gracias al factor fusular vamos a tener también al tercer activador, que es la trombina. Entonces, ¿qué sucede? El tromboxano A2, como sabemos, es un derivado básico del ácido araquidonicco gracias a la ciclooxigenasa 1. Entonces, ¿cuál es su función dentro de la plaqueta? Lo que va a permitir es la disminución del AMP cíclico intracelular y por ende va a generar a la plaqueta la capacidad o estar en forma para lo que es la agregación plaquetaria. Lo mismo sucede con el ADP. El ADP se va a unir a estos dos receptores, tomen mucho en cuenta, lo que es el P2Y1 y el P2Y12. Ambos, obviamente, generan un trabajo conjunto para la mayor eficacia de su acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La P2Y1, una vez que se une el ADP, genera acción ya sea en la fosfatasa C o, digamos, en los diferentes fosfatos que se pueden encontrar y genera la siguiente consecuencia. Una elevación del calcio intracelular, una disminución del AMP cíclico intracelular y el P2Y1 también genera un cambio en la forma de las plaquetas. Y el P2Y12 ya también genera básicamente una disminución del AMP cíclico intracelular. De estos dos receptores, ¿cuál es el más importante o cuál tiene más acción de agregación plaquetaria? Es el P2Y12, pero se necesitan ambos para una mejor eficacia. Luego de esto tenemos a lo que es la trombina. La trombina viene y se une a lo que son los receptores PAR, o básicamente son proteínas asociadas a proteasas. ¿Y qué es lo que genera? Al igual que los otros receptores, genera un aumento del calcio intracelular, un cambio conformacional en la plaqueta y
Básicamente la función más importante que llega a tener es la activación de la glicoproteína 2B3A. Y esta glicoproteína 2B3A es la que va a permitir que la plaqueta llegue a unirse a otras plaquetas y al vaso circundante. ¿Y cómo permite eso? Una vez que esta glicoproteína se activa, va a buscar unirse a un grupo de aminoácidos o a una secuencia de aminoácidos ya predeterminada. Y esta secuencia de aminoácidos ya predeterminada tiene la casualidad de que usualmente se encuentra dentro de lo que es la fibronectina o el fibrinógeno o incluso dentro del factor de Pomodoro. Entonces, el fibrinógeno actúa básicamente como un ancla que permite unir lo que es una plaqueta con otra plaqueta y generar lo que es la agregación plaquetaria. Y con eso ya podríamos tener un proceso, una explicación del proceso sobre la agregación plaquetaria. También es bueno añadir que también podemos tener inhibidores endógenos en nuestro organismo de lo que es la agregación plaquetaria, tomar en cuenta a lo que es la prostaciclina y el óxido nítrico. En síntesis, lo que buscan es ya también aumentar el AMP cíclico dentro de la plaqueta para evitar la agregación plaquetaria. Con todo esto ya dicho, podemos tener las diferentes o la clasificación de acuerdo al mecanismo de acción de lo que son los diferentes antiagregantes plaquetarios. Vamos a tocar a los inhibidores de la ciclooxigenasa, los inhibidores del receptor P2Y12, a los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, a los inhibidores de la fosfodiesterasa, que ya voy a hablar, y a los inhibidores de lo que es los receptores PAR. Bueno, si hablamos de los inhibidores de la ciclooxigenasa 1, básicamente estamos hablando de la aspirina o el ácido acetilsalicílico. Lo importante a tomar en cuenta, obviamente, es un mecanismo de acción. Inhibición de la COX-1. Pero a diferencia de los diferentes AINES u otros AINES que tengan esta misma acción, el de él es irreversible. ¿Por qué? Porque genera un proceso de acetilación en la ciclooxigenasa. En la posición de la serina 529. Esta inhibición irreversible permite una acción permanente durante todo el tiempo de vida de la plaqueta, que es de 7 a 10 días. Tomar en cuenta que a dosis repetidas podemos tener lo que es un efecto acumulativo y obviamente si hablamos de su efecto antiplaquetario o antiagregante